les bendiga, es un privilegio y un gusto estar aquí. Saludamos a la radio y a la televisión, quienes nos están escuchando y nos están viendo por las pantallas. Les damos un saludo, una bendición para que la palabra de Dios también llegue hacia ellos. Y estén atentos a ese mover y a esa transformación que queremos generar en toda Guatemala y desde la zona 18. Solo como cápsula misionera, hoy hicimos una actividad evangelística en una de las regiones donde no llegamos ni al 5% de cristianos evangélicos. Tenemos los dos municipios, tengo a mi cargo los dos municipios menos alcanzados de Guatemala, que es San José del Golfo y Palencia, donde el 94% pertenecen a cualquier otra religión, menos a la iglesia evangélica. Así es de que todavía tenemos mucho que hacer. Mientras en otros lados nos vemos y decimos de muchas cantidades, aquí tenemos todavía también mucho trabajo simultáneamente. Yo soy de la cantera, como diríamos los del Real Madrid o los del Barcelona. Yo soy nacido de Atlántida. Yo, en una breve remembranza, puedo decirles, recuerdo todavía cuando se hizo la campaña en la salida, donde ahora es Metaterminal, más allá, en el fondo, ahí se colocó una carpa de circo. 3 iglesias se unieron, entre ellas estaba La Maya, Calle Martí, no recuerdo la otra, y la Kennedy. 3 iglesias se unieron, mandaron a un joven que tocaba una trompeta, hermano David Munguía, que sacó la campaña, pero que después le hicieron el reto de decirle: usted acepta el reto de tomar la iglesia de Dios de Atlántida y formarla después de un campo misionero. Y hermano David comienza aquella actividad. Estuvimos en varios lugares por varios tiempos. Aquí está mi primera maestra de escuela dominical. Cuando nos encerrábamos en el cine, en el lado de la vuelta, hasta que nos la robó hermano Leonel. Pero después de eso, la persona carismática que es hermano David, ese don que tiene hermano David, luego prosiguió y vino en 1984, en noviembre de 1984, hermano Rudy, el arquitecto Rudy Girón, quien terminó los diseños de esta iglesia, hermanos. Una iglesia en la que no es lo que hoy tenemos, hermanos. Cuando empezamos, yo recuerdo todavía los trazos aquí con cal, el camión de hermano Félix, la gente que venía a paliar. Recuerdo el coro, Juan Carlos Jerónimo Amílcar Nájera, el primer coro que se formó en el cine, aquellos instrumentos grandotes. Recuerdo al grupo Cristo es el Camino, aquí está Tito, los hermanos Estrada. Hermanos, tantos recuerdos que vienen. Soy nacido de aquí, he estado los 34 años en Atlántida. Posteriormente viene hermano Eberto García. Hermano Eberto, todo con un hombre de meterse a las hazañas, no de detenerse, sino de tomar los retos y de decirle: usted es el hombre, ¿verdad, hermano Eliseo? Usted es el hombre para hacer. Y así nos metimos a varios proyectos. Y en noviembre de 1996 se acerca aquí y viene nuestro hermano Leonel Barrera, ya como pastor a la fecha, con quien hemos terminado de desarrollar el ministerio. Él me enseñó a ser maestro. Él me dijo: Julito, me dijo ahí en la oficina, usted habla muy rápido, agarre el marcador y escriba para que los demás vayan captando, me dice, porque si no me los deja atrás. Y entonces comenzamos a agarrar el marcador y a cambiar la didáctica para poder desarrollar toda la enseñanza. Así es de que parte de todo esto, hermanos, no es de estudiar, sino de que aquí se aprende. Hoy queremos hablar de tantas cosas que se me vienen a la mente, hermanos, de tanta gente que ha pasado y desfilado por esta iglesia, hermosa iglesia. Hoy queremos hablar al interior de la iglesia. Muchas veces hablamos hacia afuera,
Pero hoy queremos tocarnos hacia nosotros, que la reflexión, que la meditación sea hacia nosotros, en la forma como nosotros estamos actuando y moviéndonos en el Espíritu Santo de Dios, pero que no permitamos que influencias extrañas, que influencias de afuera se acerquen hacia nosotros, sino que veamos la paja, que no veamos la paja ajena, sino la viga que muchas veces nosotros tenemos aquí adentro. Es difícil igualar a los mensajes que he escuchado de hermano del día viernes, hermano Esteban. Es fantástico ese mensaje, ese desafío que nos lanza, esa influencia hacia los demás, influencia desde los niños. Escuchar el mensaje de anoche que nos reta, y Julio, adelante. Los líderes de jóvenes, no se detengan. Críticas siempre hemos tenido. Hermanos, hasta por quemar cohetes, hasta por poner un rótulo, hermanos. ¿Por qué no hemos sido criticados, hermanos? Que porque el pelo lo cargamos de un lado, porque la corbata se nos cruzó para el otro. Hermanos, iglesia de Dios, todo el liderazgo, damas, matrimonios, no se detengan. Diáconos, no se detengan. Hacia adelante, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. No prevalecerán, nos sostendremos, nos mantenemos tomados de la mano de Dios. Y cito tal vez una parte del Quijote de Miguel Cervantes y Saavedra, que cuando comienza le dice a su escudero, Don Quijote le dice a su escudero Sancho: cuando los perros ladran es porque estamos avanzando. Cuando el enemigo se pone allá afuera a ponernos tropiezo, cuando intenta dividir a la iglesia, cuando los rumores suenan, es porque estamos avanzando. Así es de que sigamos adelante, iglesia de Dios. Es una noche para celebrar. Aunque no existen recetas y no existen principios, sino principios y preceptos que la palabra de Dios nos da, creo que es importante que hoy comencemos, y quiero empezar con un concepto de la reforma protestante. Siempre una eclesia siempre reformanda, una iglesia que siempre se reforma a la luz de la palabra de Dios, una iglesia que no se detiene, una iglesia que está puesta sus ojos en el autor y consumador de la fe, una iglesia que no está esperando en lo que viene de afuera, sino que es fijadora de todo aquello, celosa de su palabra, celosa del Dios a quien sirve, y que guarda y que cuida esos preceptos. Y en esa forma dinámica, una iglesia entonces que siempre se reforma a la luz de la palabra de Dios, porque el concepto de la reforma dice: de la norma non normantan. De la norma de normas, de la palabra de Dios, que es el libro por excelencia que usted y yo tenemos el día de hoy, de donde nosotros podemos mantener una espiritualidad sana en este momento, no de religiosidades, no de espiritismo como se maneja allá afuera, sino de la verdadera iglesia que se mantiene y se sostiene bajo los preceptos de solus Deus. Solo Dios es el único que proveyó un plan de salvación para el hombre. Solo Christus, porque solo Jesucristo mantiene y nos ha venido a morir en la cruz del Calvario para salvarnos y rescatarnos de nuestra condición, porque la sola Escritura es la única norma de fe que nosotros, los hijos de Dios, tenemos para sostenernos en medio de todo conflicto, por la sola fides, que es la fe que nos sostiene, y la única forma que nosotros podemos acercarnos al Padre no es por obra, no es por ningún otro mérito, sino por la sola gracia de Dios. La sola gracia, ese regalo inmerecido que Dios te ha dado y que Dios nos tiene aquí celebrando hoy 34 años de existencia. La espiritualidad en un contexto como el nuestro es tan variado. Traje esta de los garífunas. Juan Carlos, creo que estás allí. Hermanos, tenemos 23 culturas, son 54 culturas en sí en Guatemala, 23 quedan vivas, 50% indígenas y el otro 50% también. Como decía Julia anoche,
Mirémonos en el espejo, en donde nos veamos, hermanos. Si yo estoy en Estados Unidos o estoy en Europa, soy hispano, soy ladino, o somos indígenas. O sea, realmente tenemos una serie de culturas, hermanos, el día de hoy. Y la espiritualidad garífuna, el culto a los ancestros, por ejemplo, que se presenta por parte de ellos, pero no solamente es por ellos. Una espiritualidad diversa, culturas coexistiendo, de pueblos. Hoy nos encontramos de culturalidad, multiculturalidad, interculturalidad. Sin embargo, la palabra de Dios y el mensaje de Dios no es contracultura, sino transcultura, para formar una incultura propia. Y son una serie de términos, hermanos, que a veces unos dirían filosofando, otros dirían cantinfleando. Pero en medio de todo este devenir que nosotros podemos encontrar, hermanos, tenemos que ver que el evangelio es una transcultura que se ha hecho en medio de nuestras situaciones, y una espiritualidad que llega a la espiritualidad maya, creencias que se mezclan con el otro Cristo español que nos trajeron del otro lado del Atlántico. Una serie de cambios y de diversas opiniones que no es el Cristo que nosotros tenemos el día de hoy. No es el mismo el Deus absconditus que nos traen españoles al Deus revelatus que nosotros conocemos el día de hoy. Un Dios que se revela en su palabra, un Dios que se cercana a nosotros, un Dios que nos ama, un Dios que siempre está pendiente de las necesidades de sus hijos. Y eso se mezcla. Las culturas que son invadidas por los otros o colonizadas por los conquistadores que nos vienen, hermanos, mantienen sus ritos, mantienen sus creencias. La comunidad europea hoy influencia que esto se siga desarrollando en estos momentos, y sigue también la espiritualidad latina. Una espiritualidad marcada por lo que nos venga, hermanos. Porque tal vez América Latina y sobre todo Guatemala, que es considerado el tercer mundo, no somos, para muchos, incluso los mismos latinos nos discriminan y no nos consideran, pero ni en vías de desarrollo. Hermanos, tal vez no pasamos por la modernidad, tal vez no pasamos por la posmodernidad, pero la hipermodernidad está metida en nosotros. Nos mete la globalización, nos meten los grandes medios de comunicación, nos meten las formas económicas, y de allí hay una gran influencia que está llegando a todos nosotros el día de hoy. Por lo tanto, ¿qué pasa hoy con nuestra gente? ¿Será que estamos entendiendo el mover de nuestras culturas, de nuestra gente que hoy tenemos a nuestro alrededor? ¿Cómo está afectando a la iglesia? ¿Será que estamos permeando lo que está entrando de allá afuera? ¿Por qué la gente actúa como actúa? ¿Por qué en la forma que lo están haciendo en estos momentos? ¿Por qué la gente está pensando en otras cosas y no en el verdadero y único Dios, en una forma de que le adoremos y le alabemos en espíritu y en verdad, en una espiritualidad? Para ello hay que entender entonces una serie de cosmovisiones y de formas como se puede ir planteando. Sin embargo, uno diría, y en este momento de la historia, ¿quién podrá ayudarnos? Y aquí no está nada que Chespirito ni nada de eso, hermano, ni el Chapulín Colorado. Hermanos, nuestra espiritualidad no es de ayudas externas. Nuestra espiritualidad va a salir desde aquí adentro, hacia afuera. Que se irrigue de aquí hacia lo de afuera, hermanos. Que permeemos al mundo que nos está rodeando en estos momentos, hermanos. La cosmovisión, entonces, aunque es una forma tal vez de entender cómo las personas entienden la vida, la realidad y actúan conforme a ella, hermanos, y uno muchas veces no entiende por qué las personas hacen tal cuando uno está diciendo no es así. Ellos actúan de la misma forma. ¿Contra quién compite la espiritualidad bíblica hoy? ¿A qué religiosidad nos oponemos en este tiempo? ¿Cuál es la verdadera adoración? ¿Cuál es la verdadera adoración?
Y es allí donde quiero que vayamos a la palabra de Dios, hermanos. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Cuando la tenga puede ponerse de pie. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Voy a leer en la versión Reina Valera 60 de la Sacrosanta Reina Valera 60. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he ganado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre, habla tú en esta noche. Que no sea simple y sencillamente una reflexión humana, Padre, sino tu palabra la que se manifieste en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. A grandes rasgos, en la capital de Guatemala también tenemos otro tipo de espiritualidad. No es lo mismo la espiritualidad del interior de nuestra Guatemala o la Guatemala profunda, como muchos dicen, sino Guatemala está formada por una serie de tejidos sociales que van dando conformación a todo esto. Y en esta espiritualidad nos viene del norte, nos viene del sur, nos viene de cualquier lado, una serie de movimientos que hoy los individuos, que como se les llama hipermodernos, son libres pero frágiles y vulnerables, librados a su suerte y extremadamente religiosos, dice Lipovetsky. Hoy el temor existe a cualquier cosa. Hoy el temor se mueve en todas las circunstancias que nosotros veamos. Hoy hay temor a la obesidad porque hay que mantener una figura. Hoy hay temor a la pérdida económica porque hay que tener dinero en cualquier parte. Hoy hay temor a las enfermedades porque cualquier virus puede venir y caer sobre nosotros. Hoy hay temor a tantas cosas, somos tan vulnerables en los que hoy vive. Y esto viene a desencadenar lo que es la famosa religiosidad popular, que trata de la religión hecha experiencia personal por parte del creyente. Y ahí vemos que la gente dice: yo soy creyente a mi manera, a la forma como yo creo. Y cada quien jala el agua como bien le parezca. Y son los dichos del relativismo, de la hipermodernidad que llegan a nuestro medio. Esa religiosidad que también se presenta como una mezcla, vean bien ahí, una mezcla de creencias y prácticas ancestrales. Pero lo triste de esto, hermanos, y lo que vamos a ver es que eso no se quedó allá afuera. No es solo de las otras religiones. También está dentro de la iglesia evangélica. Y es ahí donde yo quiero que meditemos un poco. Una serie de creencias y prácticas ancestrales cuando dice: es que yo soy así y por eso no voy a cambiar. Y siguen en la misma forma. Ellos, los conceptos además familiares y culturales que han sido heredados. Es que mi papá fue así y yo también voy a morir así. Y no salimos de eso. Más valores y ritos cristianos, más
todo el amplio mercado religioso que continuamente viene de todo tipo de creyente, hermanos. Tiene mucho que ver hoy con la brujería, con la astrología, con la nueva era, con las religiones orientales. Todo cabe en la religiosidad popular y todo está entrando en nuestras iglesias si nosotros no tenemos el cuidado. En el fondo, la religiosidad popular viene a ser una muleta para muchos como que los ata a tener a Dios agarrado. Y de ahí vemos que hay gente que viene a los ayunos o a las vigilias, como quien dice, a torcerle el brazo a Dios, porque dicen: hoy ya hice y ahora tú me tienes que dar, Señor. Y no es así. Aquí nadie va a retorcer el brazo a Dios. Cuando Julio hablaba anoche de pactos, hermanos, qué importante saber que el pacto no es de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Es porque Dios hizo un pacto de amor con nosotros, que nosotros podemos pactar con Él. La religiosidad popular entonces tiene una serie de consecuencias del proceso de evangelización que llegó a nosotros. Una serie de consecuencias también del desencanto de muchas formas. Y también una serie de factores, como hemos estado diciendo, étnicos, culturales, sociales e históricos. Una serie también de fuentes que nos vienen aquí a la capital y se concentran en esta área, y nosotros somos los receptores de todo esto. Y cómo lidiar con todas estas fuentes indígenas y mestizas, afroamericanas, rurales, urbano-marginales. Bueno, todo eso es una serie de confluencias. ¿Y cuáles son los desafíos entonces? No crecimiento de la iglesia. Lo triste del caso, hermanos, es que existen 3 encuestas que corroboran el no crecimiento de la iglesia en los últimos 10 años. El proyecto Josué, que se hizo el último en el 2010, y dice que los cristianos evangélicos puros, dice que son 27.75%. Nosotros consideramos a veces que son 40 llegamos con los amigos de la iglesia y todos aquellos que nos visitan, pero que nunca hacen un compromiso firme con el Señor. ¿Y saben quiénes corroboran el proyecto Josué? La Tabacalera Nacional y la Licorera Nacional. Ellos hicieron el estudio también y dicen: los cristianos evangélicos en Guatemala son 27.75%. Ellos son nuestros no consumidores en Guatemala. Los cadochos, los que cada 8 vienen nada más a la iglesia, hermanos, o llegan al grupo, o abarrotan nuestras iglesias, hermanos, cuando nosotros tenemos necesidad de Dios todos los días. Los cadochos, hermanos, nos están tergiversando nuestra espiritualidad. La transmigración, los tránsfugas espiritistas que hoy tenemos, hermanos, hoy ya no es de solo tránsfugas en el Congreso, es de tránsfugas también aquí en nuestras iglesias. Cuando nosotros miramos que la gente está viendo la iglesia de moda, los movimientos de moda, a ver hacia dónde va el Espíritu Santo, y hasta se mojan el dedo y lo ponen para ver hacia dónde van a agarrar las gentes el día de hoy. Esos son los movimientos que están espiritualizando nuestra situación y que están cayendo en fronteras peligrosas. Hoy tenemos que hablar también de medallas milagrosas, objetos, rosas, tierra. Hermanos, tanta cosa que hay hoy, tanto movimiento. Cada fumada, hermanos, es nueva. Nadie se las detiene. Sí, alucinan aquí. Por creativos no nos podemos quejar. Nuevas influencias religiosas, hermanos. El Islam con los dólares. Fíjense que el penúltimo mensaje que les di de misiones, les dije: tenemos un reporte de prensa que se los traje, se los leí. Guatemala fue tomada como sede del Islam para expandirse en toda Latinoamérica. Lo que ustedes deberían de saber, además, ahora ya 2 meses después, 3 meses después de esto, es que ya comenzaron.
y comenzaron trayendo dólares. Los petrodólares que tienen allá en el otro parte del mundo, los están trayendo para Guatemala y están listos para comenzar a invadir en los asentamientos y en los lugares, llevando financiamiento, dinero, para que la gente llegue a sus iglesias. Por eso es que urge que nosotros nos apoyemos en los movimientos de solidaridad que la iglesia debe de manejar como parte de la misión integral. No podemos alejarnos de ello, para que también nosotros presentemos los pies y las manos del Señor en este pueblo que lo necesita. El surgimiento de filosofías hoy epicúreas y estoicas, que son gnósticas de los griegos, también llegan a nuestros lugares, hermanos, cuando vienen a aguantar hambre. No es aguantar hambre, es un ayuno. No es aguantar el sueño, es alabar a Dios. Es glorificarle a Él en espíritu y en verdad. Es entregarme en cuerpo, alma, en adoración completa y total a Él. Es entender que el concepto de Dios es diferente. El venid a mí, tomad mi cruz y seguidme. Hoy Justin Bieber también se sienta en nuestras iglesias. Cristiano Ronaldo también. Messi también, para que no se peleen los del Real y los del Barça. Se sientan en nuestras iglesias cuando nosotros vestimos a la moda de ellos, sin meditar qué es bueno y qué es malo. Jovencitas, como un paréntesis, ayer les habló bastante Julio, pero cuidado con los anillos, con las aretes, con las pulseras. Yo en lo personal no tengo problema con muchas cosas, pero hay que entender los significados que allá afuera tienen todos estos. Si ustedes cargan una pulserita aquí en el pie, significa estoy disponible para tener sexo. Si ustedes cargan muchos aretes, anillos en las manos, hermanos, estoy diciendo, estoy disponible, tengo cierta posición social y no me agarro con cualquiera. O sea, hay una serie de conceptos que tenemos que aprender a entender de lo que allá afuera se está manejando. Peligros que conlleva esta religiosidad popular, hermanos, es una fe débil, insegura, cambiante en todas las formas, presa del proselitismo religioso, porque hoy cualquiera que diga que es profeta se levanta ahí y ahí va la gente abriendo la boca. Y después regresan a nuestras iglesias con los dientes reventados. Y después recuperar, hermanos, todo eso que se ha perdido. Apropiación de símbolos religiosos con nuevas interpretaciones, hermanos. Las oraciones ya no es para darle gracias a Dios, sino son lugares donde se piden favores a Dios, hermanos. Porque andan detrás de un Dios taumaturgo, que es un Dios que milagrero. Y nomás llega y se les hace su milagro. ¿Y dónde los miran? El fetichismo, hermanos, que es la idolatría. ¿Cuánta idolatría hay? Pablo le dice a Timoteo, también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo que es bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esta clase de gente. Iglesia de Dios, nuestra espiritualidad no está basada en ritos, creencias, costumbres. Nuestra espiritualidad debe basarse en el autor de lo que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que se debe mover en medio nuestro, hermanos. Y debemos de ver y de tener ese cuidado, porque nos ha dado el discernimiento de espíritus para que entendamos los moveres que hoy se están dando.
Las características de este mundo religioso es una búsqueda desenfrenada de todo lo que provea placer. Hermanos, si antes bailábamos afuera, hoy venimos a bailar aquí adentro. No es que no brinquen, jóvenes, es que hay que hacerlo debidamente. Los extremos son malos. El extremismo en el fútbol como en la iglesia, hermanos, son malos. En la política también y en cualquier ámbito de la vida. Usted puede ser un fanático de Cristo. Yo soy considerado un fanático de Cristo de afuera. Pero porque somos gente de convicciones, dijeron anoche. De convicciones. Que no nos movemos a la derecha ni a la izquierda. Que sabemos en quién hemos fijado nuestra vista. En dónde está nuestro objetivo el día de hoy. Otra característica es la victoria del relativismo, la tolerancia, hermanos. Hoy, con el fin de la tolerancia, permitimos que cualquiera venga y haga y deshaga en nuestras iglesias. No es de tolerancia tampoco extrema. Tenemos que hablar, el diálogo, pero también tenemos que discipular y enseñar a todos nuestros miembros en medio de la pluralidad que debemos de vivir. La exaltación de las emociones, de los sentimientos frente a la razón, hermanos. Las convicciones y las creencias hoy son desechables. Todo es desechable. Los músicos son desechables. Las creencias son desechables. Los partidos políticos son desechables. Una vez llegan y ya no vuelven a llegar. ¿Cuál es la religión en estos momentos, hermanos? Se inventan dioses negando la auténtica divinidad revelada en las páginas de la Biblia. Hoy ahí andan creyendo que la espiritualidad se ha convertido en los ovnis. Y tenemos un programa del siglo 30, hermanos, que le dan a los ovnis, le dan a los fantasmas, le dan a todo lo que es de temor. Y ahí está la gente entretenida en este tipo de programas. Las nuevas mitologías, la música joven, el deporte. Tenemos nuestra espiritualidad como la espiritualidad española, hermanos. Cuando uno está allá es el fútbol. Los nuevos templos y sus nuevos escenarios de templos, de iglesias, son el Santiago Bernabéu, Wimbledon, Nou Camp. Sus nuevos ídolos que suben a los altares, el CR7, Messi. Son los nuevos ídolos. La gente le da pleitesía a todos ellos. Tenemos la ecología, hermanos, a lo cual el mundo está enfocándose. Tenemos los cuerpos, los mejores cuerpos. Todo el mundo quiere hacer cuerpos para otro lado, de una vez para la vanidad. Yo no digo que no hagan ejercicio, yo hago ejercicio. Y todos debemos de hacer ejercicio, es parte saludable. Pero no el extremo de la vanidad, del hedonismo, del narcisismo. Porque puede que muere el narciso de estarse viendo frente a la pileta. Se quedó enamorado de sí mismo. El dinero, que es la espiritualidad de muchos. Y entonces vienen a nuestras iglesias no a servir, sino a servirse de nuestros ministerios. Y después se llevan a un montón de gente, porque vienen a servirse de nuestros ministerios. La palabra dice, por lo tanto, dice en Romanos 12, 1, 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A qué sistema vamos a servir? ¿Cuáles son los rasgos de la espiritualidad en el protestantismo latinoamericano en estos momentos, aquí adentro? Hermanos, la buena vibra. Y la buena vibra no es un concepto cristiano, es un concepto gnóstico de los griegos y de las religiones orientales. Tengan cuidado. El moshar, ¿qué diferencia hay moshar para Cristo y moshar para el diablo allá afuera? Cuando ya nos lastimamos. A mí me agrada que brinquen, pero una cosa es brincar, otra cosa es gritar, otra cosa es aullar y otra cosa es que ya se estén lastimando y golpeando. Son cosas diferentes. Y es donde tenemos que entrar en un orden como iglesia. Por eso es ad intra de la iglesia.
los curanderos o chamanes evangélicos, hermanos. Que llega fulano de tal porque da sanidad y entonces se llenan nuestras iglesias, se llenan nuestros grupos, hermanos, y hasta de gente que ni conocemos y que nunca han llegado a los grupos de nosotros, llegan porque llegó fulano de tal. Hermanos, ¿no será que hemos trasladado las creencias mayas y las hemos incorporado a nuestras creencias y buscamos una forma de chamanismo también en nuestras iglesias? Porque el Espíritu de Dios está aquí. Y yo creo que el Espíritu de Dios puede sanar en esta noche al que esté enfermo. Yo creo que el Espíritu de Dios puede liberar al que esté cautivo. Yo creo que el Espíritu de Dios puede moverse en medio nuestro y puede hacer grandes cosas el día de hoy. Hemos caído en la nostalgia por lo mágico, en el exorcismo, hermanos. Ahí anda gente que anda buscando donde hay endemoniados. Yo, si me dicen hay un endemoniado, agarro para el otro lado. Miren la palabra de Dios. No es de estarse enfrentando así por así. Cuando le toca a uno, le toca porque le toca. Pero no es de estarnos dándonos de palos, desenchamucando a cada uno. Leen el horóscopo en vez de la Biblia, hermanos. Tristemente muchos cristianos compran la prensa para leer el horóscopo. Es que voy a ver qué dice, le dicen a uno, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, pero yo sí los he visto, y bastantes, hermano. Que dice que es para ver en qué mentira les dijo Urbano Madel. Hablan de astrología, de ciencias ocultas y el espiritismo, hermanos, en la que caen en juegos como la Ouija, porque son entretenidos y tal vez sean atractivos, hermanos, pero tengan cuidado. Eso no es de la iglesia cristiana, a eso no hemos sido llamados. El libro de Levítico sanciona drásticamente todos estos preceptos. El Deuteronomio también lo sanciona hasta con pena de muerte. La cartomancia, hermanos, que les tiren las cartas o comienzan a jugar a las cartas, hermanos, estamos metiéndonos en terrenos peligrosos. La bibliolatría y la santería, hermanos, qué terrible es ahora pensar en la bibliolatría, hermanos. Hemos cambiado los muñecos por traer ahora a la Biblia y ponerle una veladora, abrirle en el Salmo 91 o ponerle un vaso con agua. ¿Qué hicimos? Solo nos trasladamos a otras costumbres. Hasta los dichos han cambiado. Antes decía una mujer, si no te casaste vas a quedar para vestir santos. Hoy no, hoy te vas a quedar para forrar Biblias. Solo hacemos transportación de conceptos, hermanos. Tenemos que tener ese cuidado. Renovémonos a la mentalidad que Cristo quiere el día de hoy, de revelaciones personales, porque hoy muchos se mueven en esos conceptos de solo de revelaciones personales. Y tengamos atención especial muchas veces se tiene atención especial por lo oculto, los programas de terror, hermanos. Ahí está el canal Pánico, hay una serie que a la noche, hermanos, le dan de lo que quieran, no los pasan durante el día, lo pasan en la noche. Yo conozco gente que cuando se quedan a obscuras, hermanos, gritan. Y eso dicen que son evangélicos. Lo peor del caso es que los que conozco que gritan por la oscuridad son evangélicos. Porque pasan viendo esta serie de ventanas de lo demoníaco. Porque no son otra cosa que ventanas que nosotros estamos permitiendo para que entren espíritus que no son los de Dios, que no es el Espíritu Santo de Dios. Y hay una serie, un listado ahí. Si alguien quiere más, le invito a que lea el libro del doctor Rigoberto Galvez también. Este es otra, ya le tengo el libro al doctor ¿cómo es? Esteban, ya le tengo ahí un libro. Hermanos, sobre la religiosidad popular hay una serie, hermanos. Los ungüentos, las imposiciones de manos sobre objetos, los santos ungidos modernos, culto de 9 días en nuestras iglesias, hermanos. Cabo de años. Eso no es.
No es dable, no es de que nosotros hagamos solo traslación, movimientos de la risa, de las caídas y las construcciones en el Espíritu. Yo creo que Dios me puede votar. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo en el mover correcto del Espíritu Santo de Dios. Pero no en las extravagancias, porque Dios es un Dios de orden. Desencadenante esta espiritualidad, los falsos líderes, hermanos, que nos han venido carcomiendo y que engañan basados en sus suspicacias, vistiéndose como ovejas, siendo lobos rapaces, hermanos, capaces de destruir al que no está tomado de la mano de Dios, levantando caudillismos, caciquismos alrededor de ellos, porque dicen que traen una nueva revelación ungida. Buscan cantidad en lugar de la calidad de cristianos, que era lo que Cristo nos ha llamado el día de hoy. Otro desencadenante, la ignorancia bíblica. La gente no quiere venir a estudiar, se aprovecha de la falta de reacción del pueblo de Dios. El Señor dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Una correcta análisis e interpretación bíblica. El biblicismo, hermanos, también está el día de hoy a la orden del día, en la que sacamos fuera de contexto la palabra de Dios, o la agarramos también de tarot personal y hacemos esto. ¿Qué tiene el Señor para mí hoy? Peor si le sale de los huesos secos. Se pone a llorar y pasa todo el día triste y deprimido. Hermanos, no es tarot personal la palabra de Dios. Otro desencadenante, la religiosidad de conversiones nominales de grupos de personas que no han creído y aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, sino que simplemente por conveniencias políticas, por conveniencias económicas, por alguna situación en especial o incluso familiares, hermanos, están en nuestras iglesias. Dios no quiere a nadie obligado. Dios los ama y a Él debemos acercarnos en ese espíritu que Él quiere. No es de etiquetas de religión, porque ser evangélico es una etiqueta más. Cualquier religión es buena y moralista, pero ninguna salva. Solo Cristo salva. Cuidado con los espiritualismos. Cuidado con la traslación, la nueva idolatría que hoy se mueve como otro desencadenante. Muchos hoy no se basan en la santa palabra de Dios. El hombre está creando nuevas figuras humanas a quien seguir, de personajes que se autodenominan a sí mismos como una revelación nueva y especial. Hermanos, tengamos cuidado. La palabra nos está diciendo: ten cuidado de ellos. Ten cuidado de ellos. ¿Qué nos pasó? Pues nos han pasado una serie de eventos, hermanos, alrededor de nuestra iglesia, que tal vez la gracia barata está carcomiéndonos muchas veces a nosotros, hermanos, pero la gracia que Dios nos ha dado no es barata, cuesta la sangre de Cristo. Es el mover de Él el que nosotros tenemos que tomar en espíritu y en verdad. ¿Cuál ha sido tal vez nuestro fallo de liderazgo y de los mensajes muchas veces que nosotros damos? La falta de una predicación bíblica expositiva que supere lo superficial con lo que se predica. Muchas veces son de predicadores que entretienen a la gente, hermanos, y no de gente que viene a predicar la palabra de Dios. Nos reímos y decimos amén a los chistes cuando Dios no está diciéndonos que prediquemos su palabra. El ser profeta el día de hoy es hablar la voz de Dios que se revela en las páginas de su Biblia. La religión de apóstoles y profetas que se observa hoy, la inversión de tiempo y de recursos en los predicadores se utilizan para promover su imagen por la radio y la televisión. Es claro, es precioso estar en la radio. Es hermoso que salga uno en televisión. ¿Cuántas veces no hemos salido? Yo he visto a nuestros pastores ahí. Pero no hemos sido llamados a eso. Usemos los medios, manejemos los medios, pero no que los medios nos manejen a nosotros. La crisis del pensamiento débil, hermanos, no reflexionamos, no discernimos. Dios, su Espíritu Santo, nos ha dado el don del discernimiento de espíritus. Tenemos que aprender a discernir
que la gente evangélica está corriendo tras lo novedoso, ya no hay membresías fijas, que la cultura lúdica, lo chistoso, hermanos, caracterizada por el placer, el gozo, el entretenimiento, se ha penetrado en nuestros cultos. La homilética manda que deben de darse 5 o 6 partes graciosas, como ventanas podrían ser, pero no es de que pasemos dándole chiste tras chiste, si no, dolor de estómago van a salir los hermanos. Tanto y eso ha pasado, nos han metido 2 o 3 veces goles aquí. La presencia de la industria milagrera, los sobreénfasis a la prosperidad y sanidades, hermanos, con la cual alteran la escatología pentecostal, nuestra identidad pentecostal como iglesia de Dios, evangelio completo, hermanos. No la podemos alterar, no la debemos de mover. El espíritu competitivo entre las mismas iglesias, ya no se predica a Cristo, sino que predican cualquier otra cosa o cualquier filosofía. El espíritu de tolerancia religiosa, hermanos, y la tan discutida crisis de identidad que habla Metz, uno de los teólogos. Transformemos entonces ahora nuestra espiritualidad, conquistando nuestra nación para Cristo desde aquí adentro. Ayudemos a la gente a entender, vivir y valorar la experiencia de la conversión. Hermano, si la conversión nunca se olvida, es el momento, el acto más importante en la vida del ser humano. Es ese momento tan especial, único, hermano, que cuando usted se recuerda, vuelve y sabe en qué momento usted se convirtió al Señor Jesucristo. No es de que estemos ahí con remordimientos, es de arrepentimiento al Señor. Ayudemos a aplicar las verdades de la palabra al diario vivir. Es de testimonio, es de vida lo que Dios nos está pidiendo el día de hoy. Esa es la religión que Dios quiere el día de hoy. La verdadera religión como la muestra Santiago, de práctica. No solo de dichos, sino también de hechos. Que desarrollen una fe personal, pero no en el líder, no en el pastor, no en la figura de esotérica que pueda levantarse ahí, sino en la figura única, cuyo nombre es sobre todo nombre, sobre Cristo Jesús. Tenemos el desafío de la verdad, hermanos. Que el cristiano hable la verdad, que no sea como cualquier otro allá afuera. Mentirosos tenemos bastantes, hablantines tenemos bastantes. Que hablemos la verdad, que tu sí sea sí, tu no sea no. El hombre religioso de hoy es hedonista y consumista, porque todo es apariencia. Como le enseña el sistema, es relativista y escéptico porque vive de impresiones, de impactos sensoriales o emocionales, de lo efímero y pasajero, hermanos. Y esa es la espiritualidad que muchos están manejando. La verdad es una experiencia estética y retórica para muchos. Toda verdad es relativa para muchos. Pero, hermanos, la verdad a la cual el Señor nos dice es que es sobre todo nombre, la verdad es la que nos saca del error, la verdad que Cristo nos ha transmitido, hermanos, es única. Anuncien a Jesucristo en la nueva era que hoy vivimos, la New Age, la Generation G, no solo del iPod, del iPad y de todos los hijos que vengan, sino es una traslación del conocimiento puramente de la Biblia, hacerlo vida y práctica en nuestras iglesias y en nuestro diario vivir. En una era de religiosidad salvaje, porque eso es lo que vivimos. El problema no es si nuestro pueblo creerá o no, sino en qué creerá. Estamos como en tiempos de Moisés, cuando tiene que decirle a Dios: ¿y en nombre de qué Dios iré? Hoy tenemos el regreso en la hipermodernidad triunfal de una serie de dioses mitológicos que hoy se sientan en nuestras iglesias con coloraciones especiales
que adquieren, hermanos, en cada región, en cada iglesia, en cada culto. En nuestra América se vuelven a los cultos precolombinos, pasamos a la magia, al ocultismo y al aumento de las sectas satánicas. Humberto Eco dice: cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no crean en nada, creen en cualquier cosa. Creen en cualquier cosa. Aún el ateo cree en algo. Y el ser ateo es una religión. Tenemos el reto de la persona humana y la familia, hermanos. Por eso es que nuestra iglesia es una iglesia familiar y misionera. En medio de tantos eventos de la ingeniería genética que se están dando, la desintegración familiar, en medio de la orientación y de los comportamientos sexuales libremente que se están dando como nuevas formas de espiritualidad y que usan el arco iris tomado del Génesis, hermanos, para decir que es homosexualidad. El mundo es uno, hay que vivirlo. Somos criaturas de Dios, por lo tanto, disfruten sus cuerpos. Son conceptos epicúreos. Unos eran los que se latigaban, los estoicos, y los epicúreos, démosle rienda suelta al cuerpo, a hacer todo lo que querramos. Las nuevas sociedades culturales, la presencia de la iglesia en una sociedad multicultural y pluralista como Guatemala y como Latinoamérica, hermanos, tenemos que aprender a lidiar, pero no negociemos nuestra fe. No negociemos nuestros dogmas básicos que tenemos de la palabra de Dios. Usted puede negociar que si quiere alabar con las manos levantadas, con las manos abajo. Hermanos, eso lo podemos negociar. Lo importante es que alabe a Dios como quiera, pero alábelo. Los valores cristianos vivámoslos y enseñemos a la luz de la palabra de Dios. La revolución informática que nos está matando el día de hoy. Las propuestas, entonces, respondan a las preguntas que la gente se hace en estos momentos. Respondan a las necesidades. Contesten basados en la palabra de Dios a las situaciones que la gente hoy se está haciendo allá afuera. Las grandes interrogantes existenciales siguen siendo las mismas. El método correlativo de Paul Tillich podemos utilizarlo en este momento, Ivy. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cómo lidio con mi enfermedad? Todo eso lo dice aquí la palabra de Dios. Usted es un hijo de Dios y va a encontrarse con su Señor. Porque nosotros, los que vivimos, podemos serle arrebatados en este momento y los muertos en Cristo serán levantados primero. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios, lavado por la sangre de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Anuncia el núcleo de la fe. El hombre contemporáneo debe ser enfrentado con el centro mismo de la fe, con la misericordiosa salvación que el Hijo de Dios consiguió para salvarnos, muriendo y resucitando en la cruz del Calvario por nosotros. Inculque la importancia del arrepentimiento, hermanos. No es de remordimiento, sino de arrepentimiento. El reino de Dios requiere un nuevo estilo de vida, una nueva ética que reordene la mentalidad y la conducta de la persona. Qué triste que cuando uno llega a otras iglesias, hermanos, a mí me ha tocado andar en las iglesias de Dios, pero una que otra vez me ha tocado en otras iglesias y le dicen a uno: por favor, no vaya a tocar tal tema. Eso es triste. Hablar de pecado en muchas iglesias es pecado. Eso es pecado. Pueden creerlo, hermano. Fomenten la esperanza sobre la esperanza, porque el futuro nuestro no es igual a la que el mundo tiene. El mundo espera a alguien que venga del cielo, a alguien, un ovni, y que lo lleve, hermanos. Nuestra esperanza no está basada en el futuro. Nuestra esperanza no se basa en una clonación. Nuestra esperanza no se basa en la ingeniería genética. Nuestra esperanza única y verdadera se basa en que Cristo viene por nosotros. En que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y de que Cristo tomó las llaves de los cielos, hermanos, arrebatándolas desde abajo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros.
Dé a conocer la Biblia y no cualquier otro libro de filosofía. Diga esto, hable esto, coma esto, lea esto. Yo a todos mis estudiantes de teología, ellos leen muchos libros y nosotros también leemos muchos libros. Pero no nos olvidemos, les digo, de leer el libro de los libros. El libro por excelencia, porque aquí está lo que el hombre necesita el día de hoy para tener la verdadera espiritualidad, los preceptos y los principios que pueden liberarnos el día de hoy. Solidaricémonos con los necesitados, porque es parte de lo que nosotros tenemos que tener el día de hoy, la sensibilidad por los de allá afuera. Empleemos signos de identidad comunes aún sin negociar la fe. Tenemos que aprender el lenguaje de los mareros. Tenemos que aprenderlo, hermanos. Tenemos que identificarnos y podemos hablarle a una prostituta, a un homosexual, a un travesti para evangelizarlo, porque también por ellos murió nuestro Señor Jesucristo. Tampoco que emplee signos de, tampoco significa que se me vaya a vestir mero raro. Tampoco, los extremos, hermanos, son delicados. La alegoría no se vayan hasta ese otro lado. Mi propuesta es que sean congruentes con el mensaje que predican, vida y fe. La gente necesita escuchar un mensaje creíble, reflejado en la vida de los cristianos de hoy. La única forma de evangelizar y pelear la batalla en medio de la espiritualidad religiosa que nos rodea será dándole un sentido a la vida mediante el ejemplo que demos a las generaciones presentes. La vida en abundancia de la cual habló Jesús debe ser pertinente hoy en una era de vacíos e incertidumbres. No sé cómo estamos con el tiempo. ¿Ya? 3 minutos. Transformemos desde el desafío sociológico, hermanos. Hacer del ser humano el camino de la iglesia, porque vamos a abrir paso con el testimonio que demos. Transformemos desde el desafío político, que no se encuentra en el nuevo orden mundial que quiere establecer la Organización de Naciones Unidas, sino que se encuentra en que nosotros vayamos y presentemos el reino de Dios que se ha hecho ya presente con nuestro Señor Jesucristo, que no se trata de soluciones de ecumenismo, sino de una verdadera espiritualidad. No se trata de misticismo ni de ecumenismo. Transformemos desde el desafío eclesiológico como iglesia, situarse dentro del mundo, pero ¿de qué mundo? Iglesia de Dios, evangelio completo. El camino que nosotros tenemos por delante, hermanos, estamos aquí, pero no pertenecemos a Él. Por lo tanto, como ciudadanos del reino de Dios, vivamos en este mundo, dando el testimonio y el ejemplo que Dios quiere. Transformando desde el desafío cristológico, porque Cristo es la base de toda nuestra fe, doctrina, querigma, salvación. No es en otros caminos que el hombre propone el día de hoy. Transformemos desde el desafío antropológico, desde el mismo hombre. No es el hombre el que sube a Dios como un concepto de religare, de religión o de religiosidad que hoy se da, sino Dios desde la historia se revela al hombre buscándole, amándole y haciéndose práctica en la salvación de cada uno de nosotros, porque Él es el que nos ama con amor eterno. Transformemos desde el desafío escatológico. La salvación y el futuro de la humanidad no está en otros mundos, sino en la esperanza que descansa en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pongámonos de pie. Hay tanto, es todo 2 cursos de trimestre para poder resumir, hermanos. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios no quiere mediocridades, ni sincretismo, ni religiosidades, ni misticismos. Dios quiere transformar nuestra nación a partir de aquí, de que nosotros permeemos lo que entra, de que nosotros discernamos lo que el Espíritu Santo de Dios quiere para tu vida.
Él es el que quiere cambiar nuestra mente y que nosotros vivamos la vida que Él describe con sus preceptos y sus principios en la palabra eterna de Dios. Viva como Él le manda. No es en espiritismos, no es en hacer simplemente acto de presencia, es en un cambio radical de vida. Padre, gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que están en este lugar. Yo te pido, Señor, que tu presencia haga lo que tú tienes que hacer en cada corazón, en cada vida. Hoy quiero orar, Señor, por aquellos que puedan estar enfermos, Padre, en el nombre de Jesús, sana. Por aquellos que tengan necesidad de trabajo, Señor, provee. Por aquellos, Señor, que tienen necesidad que en sus familias ocurra algo especial en esta noche, Padre Santo, haz. Aquellos que se sienten vacíos, llénalos, Señor. Transforma el corazón dolido, Señor, y pon gozo y un manto de alegría sobre cada uno. Buscados y basados, Señor, en que tu Espíritu Santo es el que reina sobre nuestras vidas y no cualquier otra cosa. Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos y ayúdanos a ser hombres y mujeres de convicción, hombres tomados de tu mano, Señor, que transformemos nuestra nación y que sigamos adelante viendo al invisible, al todopoderoso. En el nombre de Jesús, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Y adelante, iglesia.